tenido que enseñarle a 30, 40 pastores, hemos tenido que enseñarle a un montón de personas a estar en una plaza y poder hablar de Cristo. Pero lo más lindo es poder tener la iglesia en el hogar, poder decir que mi casa, yo, mi casa, para hacerlo correctamente, servimos a Jehová. Eso es una de las cosas más lindas. ¿Está muy alto, hermano querido? Bien. No, por ahí no se dan cuenta, para allá y le da justo al parlante, pobre, en el oído. Y el gozo y la satisfacción de tener hermanos míos delante de este lugar, delante de la presencia de Dios, tener a uno de mis hermanos que hemos servido juntos en un lugar donde no es fácil, en un lugar donde quizás nos han hablado mal a la espalda, nos han dicho que por ahí no hacíamos bien cuántas veces las cosas. Pero lo bueno de esto es que hemos comenzado un ministerio en un lugar y hemos finalizado el ministerio en un lugar con el apoyo de Dios. Y siempre tratando y sabiendo de que nosotros miramos a Cristo. Lo que hemos dejado es solamente enseñanza de Dios, cuidado de Dios y el cuidado de las almas que Dios nos había entregado en las manos en ese lugar. Esa es la tranquilidad y el gozo que hay en nuestros corazones. Que como dijo Jesús, de todo lo que nos dio, ninguno se perdió. Todo lo que tuvimos ahí lo cuidamos con el mejor amor que pudimos. Aprendiendo nosotros, nos dimos cuenta hoy de cuántas cosas fuimos aprendiendo en el camino, de cuántas cosas nosotros anhelábamos y de cuán diferente hoy nos toca vivir el Evangelio, de cuántas cosas no podemos realizar, de saber que nuestros corazones todavía siguen llenos de anhelos y quizás nosotros no sabemos expresar lo que está en nuestro corazón. Y el problema está ahí, no saber expresar lo que hay en nuestro corazón. Por eso hoy quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 38. San Juan 18, 38. Ayúdale, por favor, mi amor. San Juan 18, 38. Yo le llamé a enseñanza. ¿Por qué enseñamos su verdad? Y justo en este evangelio, en este capítulo y en este versículo, se pone de entredicho justamente la verdad. Y para poder entrar en saber qué es la verdad, tenemos que leer quién pregunta sobre la verdad y quién responde sobre la verdad. En nuestra vida existe el problema de que nosotros no sabemos o no queremos saber cuál es la verdad. Ahora vamos a ver un hombre que quería saber cuál es la verdad. Pero el problema de nosotros es que no sabemos cuál es la verdad. El Evangelio según San Juan, dice arriba San Juan, capítulo 18, versículo 38. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora, Pilato era el gobernador en ese entonces, era el que estaba a cargo de todo ese pueblo conquistado de Israel. Pilato era un hombre que de guerra, o sea, era un general que venía puesto por Roma y venía a un lugar, a una tierra extraña, un lugar que no conocía. Imagínense, va a un lugar un conquistador y él lo único que sabe es ir y tomar una ciudad y hacerlo por la fuerza, lo mismo que después nos pasó con la represión, con los militares, lo mismo que cuando usted se siente avasallado por el gobierno, cuando dice el gobierno me obliga a pagar ciertas cosas, me obliga a hacer estas cosas, y si no lo hago estoy fuera de la sociedad. Bueno, alguien que estaba en esa misma situación, que lo habían mandado, que quizás no le gustaba estar ahí en un principio, era un conquistador, conquistó ese lugar, pero le habían dicho de que ahí había ciertas costumbres. En ese lugar justamente le tocó Palestina, en ese lugar justamente le tocó Israel. Y este hombre se encontraba en un lugar extranjero, él, que no sabía bien cómo venían las costumbres de estas personas. Es más, ellos no los querían mucho, los romanos no los querían mucho, los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos tuvieron mucho tiempo para tomar esa ciudad, porque no querían destruirla. Mire lo que ustedes, el enemigo, Roma, no quería destruirla. Pero
la terquedad del pueblo de Israel hizo que se destruyera en el 70 después de Cristo. Un hermoso templo que para ellos era un monumento fascinante. Ellos estaban acostumbrados en Roma a tener esas clases de monumentos. Y este era el más hermoso que habían visto, pero tuvieron que destruirlo a causa de la terquedad de Israel. Ahora, este hombre se encontró en un lugar donde estaba conquistando, en un lugar donde había griegos, donde había costumbres griegas que habían helenizado todo ese lugar, y se encontró con personas que le decían que eran judíos. Y le dijeron, algunos llevan de esta manera sus vidas, su costumbre, a otros llevan de esta manera su vida, su costumbre. Ellos traían un montón de dioses los romanos en aquel entonces. Y no podían entender de que si ellos tenían un montón de dioses y habían conquistado, encontraron un lugar donde decían que tenían al Dios verdadero, pero no había imagen, ni tampoco había ninguna estatua. Entonces, claro, ellos se reían y le decían, ¿cómo me pueden decir que ustedes tienen a un Dios verdadero cuando en realidad yo tengo un montón de imágenes y adoro a los dioses del cielo y yo vine y te conquisté? Entonces, tu Dios no es tan verdadero. ¿Cómo podés decir de que vos tenés un Dios verdadero cuando en realidad yo entro a la casa de tu Dios y no hay imagen? Entonces, este mismo hombre hizo traer una estatua de Júpiter y ponerla ahí adentro de noche, para que dijeran, bueno, aunque sea un Dios va a haber, porque estos, dice, o están mal o se han equivocado, porque no tienen Dios en realidad. No hay nadie a quien pueda venerar. Hay unos hombres que están vestidos de tal manera y de tal forma, y esos hombres dice que llevan adelante la casa de Dios, un edificio hermoso, muy grande, y dice que ahí adentro se meten solamente ellos, y ellos solamente pueden estar en un recinto donde no hay nada. Hay un cajón cuadrado que le llaman propiciatorio ellos, el arca del pacto, y ahí adentro no sé qué habrá porque nunca lo vieron ellos, pero no hay nada, dice. ¿Cómo pueden decir de que adoran a algo donde no está? Entonces, claro, se encontró con todo este trámite, este gobernador, Poncio Pilato, y entre todo ello, encima le agregan un problemita más. Estos que decían llevar adelante la ceremonia del Dios que no existe y no se ve, le habían traído a uno que decían que se hacía pasar por rey de los judíos, y que decía que era el hijo del Dios que no se ve y no se representa. O sea, yo lo comprendo, pobre, en algún sentido, a este hombre Pilato, porque él no estaba acostumbrado a estas cosas. Ahora vienen estos hombres diciéndole, a este hay que matarlo, porque este hombre dice de que es hijo de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios que nosotros adoramos. ¿Y de dónde? Si no hay imagen. ¿Y de cuál? Si ustedes veneran a algo que no está. ¿Y de cómo? Si nadie lo puede tener y solamente alguien que ustedes llaman sacerdote puede entrar ahí adentro una vez al año. Hijo de la nada, entonces. Porque no hay nada. Si me dijera hijo de Júpiter o de Saturno o del dios del amor que tenían ellos o del campo, bueno, podríamos decir que se hace hijo de alguien. Pero ¿cómo me dicen ustedes que es hijo de un Dios que no existe y que no se ve? Se encontraba con que había personas que le decían que había que matarlo, alguien que le decía que era el rey de los judíos. ¿Qué rey? Si yo lo veo y tiene barba, una sola túnica, tiene un solo par de zapatos y no tiene más nada. Unos cuantos seguidores que están de él y unas cuantas mujeres que le van sirviendo y que van llorando a su paso diciéndole de que este hombre tiene que sufrir. No podía entender hasta que llegó un momento y hasta él mismo le preguntó, le dice, ¿acaso tú eres rey? Le dice Poncio Pilato, como diciendo, bueno, de última voy a ver si puedo hacer de que este hombre entre en juicio. ¿Sabe lo que quería Pilato? Que Jesús le diga, no, ¿sabe qué? Realmente esto está mal. Yo hice esto, hice otra cosa y por eso ellos quieren acusarme de esto para matarme. Pero yo de dónde voy a ser rey de algo si mírame cómo es mi condición. Pero se encontró con otra respuesta. Y la respuesta que le dio Jesucristo delante de él, encima fue una respuesta en la cual lo hizo reflexionar. A este hombre, que le dijo en un momento, yo puedo darte la vida, puedo quitártela, ¿no sabes que soy el gobernador? Jesús le seguía respondiendo, ni tú me das la vida ni la quitas, mi vida viene del cielo. Y si quiere, mi Padre me mandaría una cantidad de ángeles y me defendería. Eso lo volvía loco a este hombre, no podía entender por qué estos hombres querían matar a alguien que era pobre en su aspecto, que era humilde condición, que tenía unos seguidores que tampoco eran tan afortunados.
ni siquiera tenían una posición dentro de los que pedían que lo mataran, y sin embargo le rogaban que larguen a otro que estaba en peor condición que ese. Alguien que dice que era homicida, a Barrabás. Entonces por eso dice, mire que yo en este no hallo ningún delito. O sea, no tengo ninguna excusa, ¿por qué? ¿Y usted de cuál dice que es la excusa? Y volvían a repetirle, él se cree hijo de Dios. Él ha dicho blasfemia contra el pueblo de Israel. Él ha dicho de que él es el rey de Israel. Imagínense un general, un Poncio Pilato, alguien grande en esa época, tratando de entender a estas facciones, a estas personas que habían ahí, que le decían que mate a alguien que en su condición no ofrece ninguna resistencia. Porque si él lo miraba como un guerrero, decía, ni siquiera puede levantar un escudo. O sea, ¿a quién puede mandar este? A ver, díganme, ustedes que están un poco más vestidos, puede ser, y no pudieron, por eso están delante mío. Pero este hombre, ¿a quién puede mandar como rey de Israel? ¿Qué mal puede hacer este? Mucho más del que me está pidiendo que yo largue. Ahora, trataba de entender, y ahí es donde viene lo que le pregunta a él y le dice, ¿qué es la verdad? Y yo digo, ¿nosotros entendemos qué es la verdad? Ahora, para entender qué es la verdad, mi hermano y mi hermana querida, usted tiene que ponerse de alguna de estas tres partes. Puede ponerse del lado de los romanos, para hacérselo claro, se lo digo ahora, del lado de la idolatría, del lado del mundo, del lado de la conquista carnal, del lado de que usted puede pensar según su manera de vivir o su modo en que vivió su vida. Esa es la postura de Poncio Pilato. Aquel que fue con su fuerza, le enseñaron con su fuerza, él fue con su fuerza, en ese momento estaba ganando, iba todo bien, lo mandaban a un lugar donde no lo quería, entonces usted puede juzgar de esa manera cuál es la verdad. De que está en un lugar donde no quiere, quizá hoy está en un lugar donde no quiere, y lo mandan o lo traen, y puede juzgar la verdad desde eso, desde esa manera, decir, mi verdad es que no existe todas estas cosas. Mi verdad es que yo no encuentro que hagan nada malo, pero no encuentro que hagan nada bueno. La verdad que yo desde este lado usted me puede llegar a decir es de que yo tengo que ser una buena persona y soy una buena persona y no le hago mal a nadie. Usted puede decir, ¿cuál es la verdad? Puede tener la verdad del otro lado, del lado de los fariseos, que representa la religión, del lado de los que se creen que haciendo algo, Dios pues tiene que obligadamente hacer algo en favor de ellos. Esos son los fariseos. Los religiosos que creían porque tenían una amonestación de parte de Dios, y vamos a ver ahora qué era lo que le había dado a Dios a ellos. Porque Dios le había hablado, porque creían que venía de los hijos de Moisés, porque tenían ley, ellos y el mundo no tenía ley. Entonces dijeron, no, esta es nuestra verdad, nosotros tenemos ley, nosotros sabemos que haciendo ciertas cosas, Dios nos responde a nosotros, que Dios nos eligió a nosotros. O sea, por ende nosotros tenemos la palabra de parte de Dios, entonces si juzgamos nosotros, correcto. Puede poner esa postura, o puede tener la verdad de parte de Jesucristo, de parte de aquel que era Dios, y que no le importó ser Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y en dicha condición se humilló hasta la muerte y muerte de Cristo. Claro, pero esa es la parte más difícil de esa relación, que derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Sabe que usted lo puede hacer divinamente de palabra, pero el problema es en entender eso lo que decía. Yo quiero que me acompañe a Gálatas, por favor. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 primero. Que va a ver que en esa verdad no está usted. Está lindo porque en esa, después de 2 Corintios. 5:19 primero al 20, al 21. Lo habrán leído muchísimas veces, no se preocupe, cuando lo lea se va a dar cuenta. Gálatas 5:19. Bien. Leyó, no me diga que no leyó, ¿cuántas veces leyó?
Pero yo quiero llevarlo a esto. A ver, ¿por qué enseñamos la verdad? Porque usted tiene la verdad y tiene que reconocer la verdad. ¿Sí? ¿Qué dice? Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5, 19 en adelante. Pero le voy a leer al 21, después le voy a leer. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, y esta es la parte más interesante, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Escúcheme, vamos a ver de nuevo, vamos a ver si nosotros decimos que podemos ver la verdad desde el lado de Poncio Pilato, que era la verdad del mundo, Roma, la idolatría, el politeísmo, ¿quiere que siga? La gran ramera, la Iglesia Católica Apostólica Romana, puedo seguir así toda la noche. Desde ahí, el mundo sin Cristo piensa de esta manera, pero hay un problema. Yo para mirar la verdad y mirarlo a Cristo tengo que darme cuenta de la situación que yo estoy. La primera situación, usted quiere verlo como romano, que le es más fácil, a mí me es más fácil verlo como romano, porque puedo juzgar, pero después nadie me juzga a mí, ¿sí? Escúcheme, pero para hacer eso usted tiene que tener algo de esto. Que yo sé que está en la casa de él y no tiene esto, O sea, dice que usted tiene que tener, primero, obras de la carne. Después tiene que tener algo de adulterio, un poquito de fornicación, un cacho de inmundicia, 3 poquitos de lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Pero esto es lo que más me gusta a mí, que quizá podamos llegar a tener o no. Y cosas semejantes a estas. ¿Cuáles son las cosas semejantes a estas? Yo me preguntaba, ¿qué puede ser semejante a...? Y tuve que volver a leer. A ver, semejante a fornicación. Digo, media fornicación. O cosas semejantes a adulterio, a lascivia, o a idolatría, o a hechicería, o a enemistades. Algo semejante a enemistades me ponía yo. ¿Cómo estar medio enojado con alguien? O que se le parece a enemistades, no sé cómo es. No le hablo nunca. A pleito, a celos, ira, contienda, disensión, herejía. Algo semejante a envidia, o a homicidio, o a borrachera. ¿Tenemos algo semejante a borrachera? ¿Le damos de vez en cuando un medio borrachero? Orgía no. Ahora, yo decía, ¿cómo entonces? Claro, si yo quiero juzgar la verdad desde el lado romano, tengo que tener un poco de esto. Pero la receta va mal, porque dice que no voy a heredar el reino de los cielos. Puedo juzgarlo así. Digo, ¿cuál es mi verdad? Y mi verdad es que para mí está mal, lo hacen de una manera mala, se gastan toda la plata, no ayudan a nadie, está perfecto. Pero el problema está de qué posición está. Y yo estoy del lado de Poncio Pilato. Mi verdad que es que viene con un cacho de carne, de adulterio, fornicación, de inmundicia, de idolatría, de hechicería. Y no es muy lindo eso. Ahora, yo digo, la verdad de los fariseos es parecida a esta. Hay una sola palabra que identifica a los fariseos que lo dijo Jesucristo: hipócrita. Significa que antes los griegos, llamada hipocritais, era una máscara con la cual representaban en los teatros. O sea, al decirle hipócrita era que por fuera era una cosa y por dentro otra. Semejante a esto, pero tapadito. Ahora, yo digo, pero si yo lo quiero juzgar de parte de Dios, a ver, digo no, pero la verdad yo la voy a juzgar como cristiano. Entonces ahí seguimos, mira lo que dice el 22 en adelante. Gálatas 5, 22 en adelante, dice, más el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué dice? Por el Espíritu. ¡Ay, Dios! Ahora digo, bueno, entonces, a ver como cristianos, ¿cómo nos entra esto? ¿Cómo nos queda esto? Si yo soy cristiano y quiero juzgar la verdad como cristiano, entonces, ¿qué tengo que tener?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, digo, ¿tengo algo de esto yo en mi vida como para ponerme a jugar del lado de Cristo? ¿O todavía me falta mucho pensar? ¿Tengo más de Pilato que de Cristo? ¿O tengo de fariseo un poco más que de los dos? Tengo uno que directamente su Dolce Vita, o me pongo una máscara para ir a la iglesia, o cada vez que viene un problema, o realmente soy un cristiano y soy un seguidor de Cristo. ¿Saben que las escrituras, y eso es lo lindo, enseñan siempre algo? Cuando uno les habla de una palabra que a muchos no les gusta, que es teología, pero en realidad teología significa el estudio de la palabra, pero cuando le hablan de doctrina tampoco le gusta, porque parece que es corrección, pero es necesario, porque algo siempre dice la palabra. Ahora, vemos qué dice el Antiguo Testamento. ¿Qué tenía el Antiguo Testamento? Mandamientos. Porque le fue dado ¿a quién? A Moisés. Ahora, ¿qué expresaba? Nunca se preguntó qué expresaba los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Expresaba, o sea, el carácter de Dios, o sea, cómo era Dios. Y cuando los profetas hablaban de santificación y justicia. Ahora, esas cosas, cuando hablaban del carácter de Dios, de cómo era Dios en la ley, y cuando mandaba a sus profetas, que él le decía que se santifiquen y que sean justos, pues si usted lee todos los profetas al pueblo de Dios, ¿por qué los retaba? Porque ustedes se olvidaron de quién los salvó, porque ustedes se volvieron a la idolatría, porque no se santifican para la casa del Señor, O sea, él hablaba de que, y Dios es justo, y les va a traer a ustedes ay, ¿sí? Que significa juicio, y Dios es justo, y los va a arrancar, y los va a llevar a otra tierra, donde allá los van a tomar como esclavos, donde allá sus mujeres no van a ser esclavas, y sus hijos tendrán por generaciones. Hablaba de su justicia. Ahora, Dios entendió que de esa manera, ni el pueblo de Israel, ni el mundo iba a entender lo que la verdad que quería él. Entonces, ¿a quién mandó? A su Hijo Jesucristo. Y el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? Aceptación. Ya que no pudieron cumplir, o sea, para hablar con Dios tenían que ir a donde estaba el sacerdote. Llevar un corderito, él hablaba con Dios, mataban al corderito y por un año quedaba limpito. Juntaban un cúmulo de pecado hasta el otro año y llevaban un corderito. Ahora, así no entendieron, porque después llenaban de corderito, 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 corderito. ¿Por qué? Porque había más pecado, más pecado, más pecado, hasta que Dios se cansó. Dijo, ya holocausto no quiero, si no quiero misericordia. Ahora veía que el mundo no iba a poder hacer eso, entonces ¿quién envió? A Jesucristo. Entonces el Nuevo Testamento que nos enseña a nosotros, aceptación. Cuando nosotros aceptamos, ¿qué es lo que viene a nosotros? Naturaleza de Dios. Vaya rápidamente a 2 de Pedro, por favor. Yo lo espero, no se preocupe. Cuando uno acepta a Cristo en el corazón, viene el Espíritu Santo, ¿no es así? Pero con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros sabemos de que el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestras vidas? Nos redarguye, ¿no? De pecado. Lo primero que hace, ¿sí? Nos lleva a nosotros adelante, ¿para qué? Para arrepentirnos, ¿sí? Cuando usted va a la iglesia o escucha a alguien, ¿no? Cuando usted escucha las campañas que dice, es tiempo de arrepentimiento. Y cuando alguien pregunta al final, bueno, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Dice, bueno, primero acepten a Cristo en su corazón. No es aceptarlo, decirle que venga al corazón, sino aceptar el sacrificio. A ver si me entiende bien. Porque muchos lo van a decir, pero usted no puede pedir de que Cristo venga a su corazón porque está sucio. Claro, hombre, pero primero tiene que haber un reconocimiento de que hay un Cristo y un reconocimiento de lo que hizo Él en la cruz del Calvario. O sea, reconocer primeramente que hubo un hombre, que era Dios primero y se hizo hombre para pagar por nosotros. Cuando reconocemos eso, eso significa aceptar, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para comenzar el tratamiento de limpieza. Eso es lo que significa aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando nosotros
empezamos a limpiarnos, o sea, lo primero que hacemos, confesamos nuestros pecados y empezamos a pedirle perdón a nuestro Señor porque lo reconocemos, ahí viene una nueva parte a nuestra vida. No es que nosotros nos limpiamos únicamente para decir, ya estoy limpito y puedo salir de nuevo a la calle. Porque no tendría, o sea, a ver, no tendría ninguna continuidad el sacrificio de Cristo. Si Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, dice, y después nos dejó una promesa, dice, mire que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero también dice, yo vendré a buscarlos. Los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué miráis, varones Galileo? Así como es levantado el Hijo de Dios, así vendrá en una nube a buscar a su iglesia. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo nos dice que es cierto, y eso es la verdad, tiene continuidad hasta que venga a buscarnos. Ahora, nosotros cuando aceptamos a Cristo y sabemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, seamos grandes, seamos chiquitos, seamos ancianos, sabemos que pasa algo dentro de nosotros. Y Dios nos introduce en una nueva naturaleza. Ahora, fíjese usted que no solamente usted tiene que librarse de las cosas de Pilato y de las cosas de los fariseos, sino que Dios le da una receta para ir creciendo continuamente y no quedarse. Porque el problema del cristiano cree, como creían los epicureos, los estoicos, que una vez que se limpió ya está. O los salvos siempre salvo, o solo Jesús. Que se creen que únicamente, no, ya está, mi alma salió de mi cuerpo y queda este cuerpo carnal y yo lo puedo destruir. O yo, ya está, ya acepté a Cristo en el corazón y puedo someterme a los placeres de esta tierra porque después me va a llevar en espíritu. Y eso es mentira. Porque dice el Tesalonicense que tenemos que guardarnos en alma, cuerpo y espíritu para la venida del Señor. Pero ¿cómo es introducirnos en una naturaleza nueva? Porque acuérdense que estaba confrontando Pilato, los fariseos y Jesús. Y miren lo que dice acá, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, esto es Dios, para que no se complique, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otra vez aparece esa palabra, concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, poniendo toda atención para que usted pueda entender, por esto mismo dice, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, para no hacer lo malo, al dominio propio paciencia, para poder llevarse bien uno con otro, a la paciencia piedad, para que no pasar de largo cuando alguien está sufriendo, a la piedad afecto fraternal, para darse cuenta que su hermano necesita un abrazo, y al afecto fraternal, métale un poco más de amor, dice. Porque si estas cosas, escuche bien, porque si esto que dijimos antes están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, vagos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se da cuenta que primero nos da la receta en Gálatas de lo que deberemos tener nosotros como cristianos? Pero después nos dice a nosotros que teniendo esas cosas vamos a ser introducidos en otra vida totalmente distinta. Y esa vida es la que viene del cielo. Y es un constante crecimiento. ¿Sabe qué significa agregar una cosa y agregar la otra? Significa crecer. Y todo el día muriendo al Waltercito. Todos los días. ¿Sí? O a los carcitos. Ya no tiene que entamar los carcitos. Todos los días significa, yo voy muriendo a esto porque si Dios no lo hubiese puesto así, lo hubiese puesto todo golpe. Y tengan ustedes y le empieza a dar. No. Dice, agréguenle, vayan viendo de qué manera. Si en sus vidas están los frutos del Espíritu, pero hagan una cosa, empiecen a buscarlo de esta manera. Empiecen a agregarse cosas. Usted cuando venga que tenga fe, ¿para qué tenés fe, hijo mío? Te pregunta Dios. Y porque yo quiero el super archiauto, cababón,
Bueno, para que el super archiauto que haga gong gong, hijo, ponele mucha fe primero, ¿eh? Pero a la fe, ¿qué ponele? Ponele amor también. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo Dios? Dios va viendo que nuestro anhelo no es malo, pero también va viendo que nuestro crecimiento tiene que ser de continuo, ¿sí? Porque si yo digo, no, yo fui, yo hice, yo practiqué, yo estuve, no, yo conocí, pero ¿y después? Dice que si nosotros no tenemos estas cosas, que vamos a estar vagos, ociosos. Quiere que la palabra más linda es ocioso, ocioso. Pero si usted lo busca, va a decir vago. Entonces, ¿y qué dice? No van a estar vagos ¿en qué? En el conocimiento de Cristo. No dice que no van a estar vagos porque no van a agarrar la pala, porque no van a cortar el pasto, no van a lavar los platos ni la ropa. No, dice que no van a estar vagos en el conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir otra vez nuevo? Que nosotros nos vamos arrimando un poco más a la verdad. Cada vez que vemos que el fruto del Espíritu, que es primero paciencia, benignidad, afecto fraternal, amor. Pero yo, ¿qué tengo que hacer para conseguir todas estas cosas? Bien, tengo que tener virtud, y después virtud, conocimiento, y después dominio propio, y después paciencia, y piedad, y después, ¿qué tengo que tener? Amor. Ahora, si usted va siguiendo esta receta, es imposible que no tenga amor, porque la consecuencia de cada una de estas cosas es amor. Porque al tenerle paciencia uno al otro, lo está amando. Al aguantarle, que viene con las manos llenas de grasa y no se lava para comer, le está haciendo un acto de amor. Porque, querido, por favor, mira las uñitas que tenés. ¡Ay, parece un peludo guatatero! Dice, ¡mira! ¿Eh? Pero él después está diciendo, pero me estará haciendo irónica. Y sí, mirate las manos, querido, está comiendo. ¿Eh? Eso es amor, y está enseñando, y sin saberlo, de que usted misma está creciendo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está aprendiendo que en amor las consecuencias son fruto del Espíritu. Entonces, se va alejando de lo malo, de lo que había, y cosas semejantes a esta. Entonces, cosas semejantes a pleito, es no soportarlo. No. Vamos a buscar de otra manera. De esta manera, Poncio Pilato, de esta manera, fariseo, de esta manera, saduceo. De esta manera, los sacerdotes. De esa no va. De esta manera, los cristianos. ¿Va entendiendo? Entonces ahí se va enterando usted de lo que es verdad. Claro, antes se acuerda lo que venía, una ley que era, la ley manda, la ley es rigor, la ley es cumplimiento. Si yo no cumplo, le decía, si alguno falla en una, ¿se hace qué? Se hace malo de todas las demás, le decía. No es que fallan en una, sino que una que le erraban y son culpables de las otras. ¿Sabe cuánto habían puesto ellos? 602 preceptos a los 10 mandamientos, como para agregarle un poquito más. Por eso se enojaba Jesús y le decía, ustedes que no pueden mover la carga ni siquiera con un dedo, se la ponen sobre los hombres para que la puedan llevar. Claro, le ponen un poco más, 600 y pico de preceptos, y si ni siquiera ustedes pueden cumplir con los 10 que yo dije. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Así, con mandamiento, con ley no entendieron. Entonces, ¿con qué lo voy a hacer? Con la aceptación de mi Hijo Jesucristo. Para que puedan entender que yo lo hago todo primero, pero después ustedes van a ir aceptando. Si yo primero amé, dice Dios, ustedes van a tener que amar. Si yo primero soporté, ¿qué vamos a tener que hacer? Si yo no juzgué, ¿qué van a tener que hacer ustedes? No juzgar. Con la aceptación, el Señor nos cerró todas las puertas para no poder cumplir con su mandamiento. ¿Y qué nos enseñó? Lo que es la verdad. Que parece lejos. Creo que al principio parecía lejos. Era mucho más fácil ponerse una coraza de conquistador, y ir y poner y proponer y aún dictaminar lo que Dios quiere. Pero el problema está cuando no estamos de este lado, sino cuando estamos del otro lado. Porque cuando vos estás de este lado está precioso, porque vos sos el que podés dirigir. Pero el problema está cuando se revierte la situación y vos estás del otro lado y hay alguien que vos no querías o hay alguien que vos no deseabas y ese está del otro lado. Porque vos ya no vas a querer que te juzguen de la manera en que vos lo juzgaste. Si no, ahí vas a querer que aquel, no, pero júgame cristiano, júgame cristiano. Y muchas veces no nos juzgan cristianos porque nosotros no juzgamos cristianos. Porque lo hicimos a la manera de Pilato o a la manera de los fariseos, hipócritamente. ¿Sabe? Busque por favor San Juan 3:16.
Es el versículo, yo lo doy. Obviamente digo que todo el que dice que es cristiano tiene que saberlo. Supongo que acá todos lo saben. Yo le voy a leer un poquito más que San Juan 3:16. ¿Encontró? San Juan 3:16. Pero le voy a leer hasta el 21, porque siempre leemos ahí y nos quedamos ahí por la parte más linda. Pero abajo dice más la palabra. Y dice así, escuchen. Porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Amó. ¿Vio? Lo primero que estaba exigiendo Dios en Gálatas 5:22, que era el fruto del Espíritu, que era primero amor. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo primero? Amó. ¿Sí? Porque de tal manera encima, ese de tal manera significa una manera en que nosotros no podríamos amar jamás. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oiga, yo quiero que entienda bien esto. Cuando habla, dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No habla nunca de que no nos vamos a equivocar. No habla acá diciéndonos los hijos de Dios serán de una perfecta, sino serán justificados, dice. Quiere decir que cuando usted lo hace en Dios y se equivoca, justificados por Dios. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Por eso que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vengan al conocimiento todos los hombres. Que sepa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. ¿Qué nos está queriendo decir? Yo sé que van a pecar, yo sé que van a errar, pero una cosa es hacerlo en las tinieblas, ocultando y sabiendo que van a hacer mal, otra cosa es hacerlo sin tener conocimiento. Porque cuando usted en el trayecto de su vida cristiana se equivoca, peca, erra, sabe que va a pedir perdón y sabe que va a ser perdonado, pero sabe que no le va a hacer mal. Por eso todos dicen, no, ¿qué le dijo? Oh, vete y no peques más. No le dijo, andá, te perdoné, pero mañana haces otro pecadito y venite de nuevo. Parece los curanderos. Hoy te hice un fuchi fuchi, mañana vení que me falta 3 fuchi fuchi más y estás libre. Y le saca plata, y le manda vinagre, ¿sí? No, Jesucristo dice, vete y no peques más. Al paralítico le dice, vete, pero ojo, no peques, no vaya a ser que te sobrevenga algo peor. Como diciéndole, ya está, ya tuviste el perdón. Entonces no lo hagas a propósito de nuevo. Y capaz que alguno le habrá preguntado, y señor, pero si pecamos un poquito, entonces le digo, abogado tiene. O sea, yo voy a estar a la diestra de Dios Padre. Pero, ¿se da cuenta usted cuál es la verdad que Cristo Jesús le quiso explicar a este hombre, Poncio Pilato? Y que él no entendió. Ahora, nosotros podemos comprender porque Cristo nos dejó la palabra para que supiésemos nosotros que aceptándolo a Él y aceptando sus ordenanzas y aceptando su doctrina y aceptando lo que la Biblia dice para hacérselo más ameno, nosotros tenemos una vida en santidad, en respeto, en rectitud. Y podemos saber cuál es la verdad. Mire, vaya de nuevo a San Juan 18, pero un poquito más arriba. (18:37). San Juan 18:37, el que estábamos leyendo, pero un versículo arriba. ¿Lo encontró? Yo me tratamos jugo, pero es para que usted lo encuentre. (37). 2 versículos más y llega al 19. ¿Vio de dónde viene? ¿Por qué le pregunta a Pilato? Pero lea lo que le dice Jesús acá. Porque ahí empieza una conversación distinta.
Y le dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escúcheme, ¿sabe lo que le está diciendo acá? Primero le dice, tú dices Pilato que yo soy rey. ¿Por qué le dice así? Si ya entendía, obviamente que Pilato sí, yo te estoy preguntando si soy rey. No, le está diciendo, tú dices que yo soy rey, a tu manera. Diciéndole, ¿por qué? Porque vos, todos los reyes que vos conociste, los pusieron otros hombres. Cuando habla de reyes y de reyes que conquistaron, claro, reyes que un hombre se lo pasó a otro hombre. Una corona que el padre se la pasó al hijo, o el hijo al tío, o vaya a saber que tramoya hubo en un montón de lugares y se la pasaron al que quisieron. Pero no nacieron rey, los hicieron rey. Por eso le dice, tú dices que yo soy rey. Pero él le dice que yo para esto he nacido, yo nací rey. Yo siempre fui rey. Por eso nosotros decimos que Jesús que es el rey de reyes y señor de señores. Como diciéndole, yo no soy de acá rey solamente, yo soy rey del cielo y de la tierra. Vos me estás comparando a un rey de esos chiquitos que andan por ahí, que se mueren, después se lo dan al hijo. No, ese es error. Yo soy un rey que fue instituido por mi padre. Un rey que obviamente Pilato no conocía, por eso es que llegó a decirle cuál es la verdad. Pero él le dice, no solamente soy un rey que nací rey, y que no soy rey solamente de este lugar, sino del cielo, sino que le dijo algo que ningún hombre sería capaz de decir eso. Yo vine a dar testimonio a la verdad. Oigan, si usted dice de que quiere conocer cuál es la verdad, ahí, si usted dice que quiere conocer la verdad, usted va a ver una verdad que es absoluta, pero ¿quién le puede decir que usted es capaz de darle testimonio a la verdad? ¿Quién es capaz de decir, yo vine a dar testimonio a la verdad? O sea, si yo le vine a enseñar a la verdad cómo debe ser verdad. No hay. Cuando usted compra un metro, alguna vez ha comprado un metro, ¿no? ¿Cómo sabe? Nunca se preguntó. Yo que soy un poco preguntón de preguntas difíciles, ¿no? Pero ¿cómo sabe usted que lo que le vende es un metro? ¿Cómo lo maté con una pregunta tan fácil? Usted le compra un metro, ¿no? La ferretería le dice, buenas, perdón, ferretero, me da un metro, ¿cómo no? Casa así, de un costado, y le da una cinta métrica. De 1 de 3 metros. No quiero uno de 1 metro solamente, necesito uno de 1 metro. Y le dan uno de 1 metro. ¿Sí? O como el de carpintero. Ve que a los enanos le dicen, ¿sí? ¿Cómo le dicen? Metro carpintero, tiene 1 metro solo, ¿no? No, pero acá tiene el metro. ¿Cómo sabe que a usted le están dando 1 metro y no que le están dando 90 centímetros? Usted lo saca así, obviamente, va a decir, yo saco así y veo que llega hasta 100 y tiene 1 metro. ¿Cómo sabe que eso tiene 1 metro? ¿Alguna vez le preguntó a usted? No es más fácil ir comprarlo, ir y medir y chao, ¿no? ¿Nunca se preguntó? Yo me hice esa pregunta, porque dije, ¿cómo puedo? O sea, a ver, si usted va al almacén y compra un sachet de leche, ¿usted cómo sabe que esa leche está buena? Porque mira la fecha de vencimiento, ¿no? Y si usted ve la fecha de vencimiento y está fuera de la fecha de vencimiento y lo abre y es ricota, no está bueno eso. Pero ¿cómo compara usted que cuando compra 1 metro le dan 1 metro? Qué macana, porque mañana voy a comprar 1 metro y no vas a saber si le venden 1 metro, o 65 centímetros. Porque hay una ley y hay un ente que regula que se le venda 1 metro. ¿Sabe dónde lo sacan? Primero lo sacaron de la división de los hemisferios, ¿sí? Y el Ecuador, hay en un lugar, el Ecuador que siempre es la misma medida. Entonces ahí sacaron 1 metro, ¿sí? Después lo hicieron de mercurio, que es el único metal líquido. Entonces cierta cantidad de mercurio justo da 1 metro. De ahí sacan la matriz para medir todos los metros del mundo. Cuando alguien está fallando, le piden justamente que lo tienen en el Ecuador, justamente por la medida, entonces le mandan eso y se dan cuenta y dicen, no, le está robando 5, no, le sobran 10. De esa manera saben si un fabricante está vendiendo 1 metro o no. Ya le enseñé algo, no le cobro nada. Pero se da cuenta usted, ahora, usted cuando quiere saber la verdad, ¿cómo hace? O investiga entre 2 partes, pero usted cuando quiere saber la verdad de Cristo, ¿cómo hace? ¿Cómo sabe si algo es verdad en la palabra de Dios? Lo busca, ¿dónde? ¿Dónde lo busca?
En la Biblia, no hay otra cosa. O sea, no hay manera. Pero escúcheme bien, si usted busca una verdad en la Biblia, Jesús dice que vino a dar testimonio de esa verdad. ¿Sabe por qué está escrita la Biblia? Para que usted sepa que lo que Jesús dijo es verdad. Ahora, usted me puede preguntar de nuevo, casi se mata por el mosquito, ¿eh? Usted me puede preguntar de nuevo, ¿cuál es la verdad? Y yo le tendría que leer de nuevo toda la Biblia. ¿Va entendiendo? La verdad de Cristo es inmutable, no hay manera de poder llegar a cambiarla, de poder decir de que no, yo descubrí otra cosa que podía llegar a mejorar la verdad de Cristo. No hay. No hay, porque el mundo se preocupó en tratar de destruir este libro. Que para ellos es un libro, para nosotros que es la vida eterna. Es las promesas que Dios nos da. Nunca pudieron. La Biblia fue separada aún por número, por letra. Y sin embargo nunca pudieron encontrar ninguna falla. ¿Mm? ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, yo vine al mundo para dar testimonio de esa verdad. O sea, diciéndole, cuando escriban sobre mí, no van a escribir otra cosa que no sea verdad. Jamás, ningún hombre puede decir eso. Jamás. Yo fallaría antes de poner un pie y afuera ya no escriban más de mí. Porque ya no hay ningún hombre que pueda hacerlo. Por eso se da cuenta que para ser cristiano tenemos que aprender a conocer la verdad de Cristo. Si usted quiere decir, yo quiero andar en verdad, primero que le dijo, bueno, léase los frutos del Espíritu. Y cuando usted vea que están haciendo eso por el Espíritu Santo, léame la nueva vida sobrenatural que yo le di. Y de esa manera usted no va a estar vago en el conocimiento de Cristo. Pero ¿qué va a saber? Va a descubrir siempre que si Dios le dice de que usted ame, Él amó primero. Que si usted le dice de que tiene que corregir, Él se dejó corregir primero. Porque dijo, no hago yo mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió, de mi Padre. Diciéndole, yo aún me dejo corregir. Cuando los discípulos vinieron le preguntaron, ¿y en qué día recuperarás las cosas de Israel o las restaurarás? No me toca a mí decirlo ni saberlo, solo del Padre en su sola potestad. ¿Qué hizo Él? Demostró la obediencia. Así que cuando le dice a usted, sé obediente, ¿quién lo hizo primero? Cristo. El famoso Cristo lo hizo. Él lo hizo primero. Entonces, si usted hoy no puede llegar a saberlo, Dios se preocupó para que siempre esté al lado suyo el cómo enterarse. Ahora, si usted no lee esto, entonces otra vez, ¿sabe lo que pasa? Otra vez va a estar juzgando de alguna de las dos otras maneras. Si usted dice que quiere ser cristiano y que quiere conocer la verdad como Pilato, ¿y cuál es la verdad? Fenómeno. Léame a mí. ¿Por qué? Porque si usted deja de leer esto y empieza a juzgar con el poco conocimiento que tuvo, se está poniendo de un lado. ¿Y sabe qué? Dice cosas semejantes a esta. Quiere decir que más o menos parecida, un 90% de falsificación, un parecidísimo casi que se llega a la verdad, pero no es la verdad. Le vas a estar dando con un cacho de carne, con un cacho de esto, con un cacho de aquello, un parecido a esto, un parecido al otro. Pero cuando venga alguien que está acá, y cuando esté empapado en esto, te va a decir la verdad. Y muchas veces vas a tener que decir, ay, yo no conocía esto. Ay, yo soy chiquito. Ay, yo recién empecé, vine ayer a la iglesia. Ah, pero yo iba, ahí empieza. Yo vi, yo conocí, yo estuve, pero no vas a poder decir la verdad. Por eso Cristo dijo, el que es de la verdad, oye mi voz. Y usted diría, yo también me pregunté, digo, pero ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Nunca se preguntó así. ¿Cómo hago para oír la voz de Dios? Lea, lea. Porque cuando usted lee se va a dar cuenta y dice, mira lo que hizo Cristo. Mira de qué manera les habló. ¿Y será esto correspondido para mi vida? ¿Tendré yo que dejar todas las cosas que decía Gálatas? ¿O no? ¿Qué piensa? Si estuviera Cristo acá con nosotros, ¿nos diría lo mismo el Señor? ¿O cambiaría algunas cosas? Jesús nos diría, haber sentado Cristo acá, nos diría, tienen que dejar la carne, mis hermanos. Las obras de la carne son muerte. ¿O no nos diría esto? ¿O nos diría el Señor, el adulterio no va más para ustedes? La fornicación, la inmundicia, la lascivia, se terminó.
¿Quieren seguirme? Corten con la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, la herejía. ¿Quieren ser un poco más santos? Bueno, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes, olvídense. Yo creo que él diría lo mismo, porque el mensaje es el mismo. Ahora el problema está de nuevo, otra vez. ¿Quiere conocer la verdad? Pero la de Cristo. ¿O le encanta conocer la verdad de Pilato? ¿O le gusta conocer la verdad del fariseo? La verdad del fariseo, acuérdese, la que se pone una máscara, una careta. Que por la circunstancia que estamos viviendo yo juzgo de esta manera. Pero si mañana me toca una circunstancia diferente, yo juzgo de otra manera. Y si yo soy el partícipe de esa circunstancia, pido piedad y misericordia. Pero el problema está en que no siempre yo estoy de este lado, por decir. Así que hay una sola verdad y hay una sola manera de conocerla. Es sabiendo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra. Y es sabiendo y aprovechando las promesas que Él nos dio. Dice que esas promesas nos dan vida eterna. Dice que esas promesas nosotros, ¿qué hacen? Nos hace crecer en esa vida distinta que viene del cielo. Somos participantes de una naturaleza divina. No sé si usted entra en un conocimiento de lo que es ser partícipe de una naturaleza divina. A ver, ¿qué cree que para usted es divino? Algo que no se alcanza, ¿no? Yo cuando digo algo divino, más allá que mi esposa es divina, ¿no? Pero algo divino, ¿qué digo yo? Algo que está en el cielo, lo primero que siempre se me ocurre. Que algo divino, ¿qué es? Algo que viene de un lugar donde no conozco. Si no conociera a Cristo, ¿qué diría? Bueno, si froto la lámpara sale un mago, ¿no? Y le pido 3 deseos. Eso es algo divino, porque no es común hacerlo. Ahora, como conozco a Cristo, sé que eso era mentira, obviamente. ¿No? Que por más que frote, lo único que voy a sacar es brillo. No va a ser otra cosa. Pero entiende lo que es participante de algo divino. Algo divino para mí es que algo que viene del cielo, un pensamiento del corazón de Dios, una sonrisa de parte de nuestros padres. Y Él me dice, si vos haces estas cosas y vos creces de esta manera, sos participante de eso divino. ¿Sabe qué nos está diciendo? Si vos me seguís a mí, no me vas a mirar desde acá, sino vas a estar conmigo. No voy a estar de este lado, voy a estar del lado que dice Cristo. Y eso para mí es hermoso. No hay manera de poder decirle a otra persona, ahora va a entender por qué nosotros predicamos la verdad. Porque al comprender que nos hizo participantes de algo que las demás personas no está, es necesario que lo compartamos con otro. Porque si no, no tiene. Escúcheme, si usted se cumple el anhelo del corazón de usted, lo primero que hace, ¿qué es divulgárselo a sus seres queridos. A ver, si mañana Waltercito gana $1 millón, 2 millones de dólares vamos a dar a Waltercito, y Oscar también, 2,5 millones para Oscar, y le dice a sus respectivas queridísimas esposas, dale 2 millones y 2,5 millones al otro, ¿dónde querés ir? ¿Dónde le dirías vos? ¿Dónde querés? No sé, a Punta Cana, Quiero conocer unas playas donde el clima sea de 25 grados todo el año y las aguas estén a 21 grados, ¿no? Y las palmeras sean bien verdes y los cocos estén ahí y estén todos bailando y música así, aloha, Hawaii. Ahora, si Waltercito le dice, bueno, haz la valija que nos vamos para allá, ¿qué llevaría usted? ¿No llevaría una cámara de fotos? Lo primero que haría, y una filmadora, ¿no? ¿Y qué haría? Waltercito acá tomándose, ¿no? Waltercito allá, con las patas ahí, usted también, ¿no? ¿Qué haría? Después cuando viene, ¿qué haría? Mira dónde me llevo Waltercito. ¿Sí? Es lo mismo pasa con a la satisfacción que trae a nuestro corazón, que no podemos, dice la Biblia, parar de contar sus maravillas. Es imposible. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no podemos parar de contar. Esa es la locura del Evangelio que las demás personas no pueden entender. No pueden entender porque juzgan según Pilato, juzgan según los fariseos, pero los cristianos que conocimos una vida divina, no podemos dejar de decir dónde estuvimos, dónde estamos, qué vivimos, qué hace Dios con nuestras vidas. Ese es el problema. El problema es que no tenemos ninguna filmadora, si no tenemos el corazón y nuestra boca para poder decirlo. Ojalá nos pudiéramos arrancar los ojos, dijo Pablo, y hasta los ojos darían por mí, para que puedan ver lo que uno puede ver cuando ora, cuando está en comunión con Él, cuando ayuna, cuando la gente se sana, cuando un simple arrodillarse puede traer vida eterna a otra persona.
Esa es la locura que tenemos nosotros por haber conocido una verdad que el mundo no conoce, que no quiere conocer y que encima juzga desde el lado de Poncio Pilato o desde el lado de los fariseos. Es hermosa la verdad de este lado. Y lo más lindo que hay alguien que siempre te dice cuando estás bien o estás mal. Y hay uno que te comprende. Y ese no falla, ese te acaricia. Ese te abraza. Y aunque todos no te comprendan, y aunque te echen piedra, él siempre sabe. Esa es la verdad. Por eso predicamos la verdad. Por eso le explicamos a todos los Poncios Pilatos de que alguien vino a dar testimonio de la verdad. Y nosotros lo sabemos conociéndola a él todos los días. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Y no sé si usted está anhelando esta verdad. Y aunque usted por ahí diga, no, pero yo ya conocí, conozca la verdad, no me conozca a mí, no conozca las iglesias, no conozca a los pastores, conozca a Cristo. Conozca a Cristo y deje que el Espíritu Santo entre a su vida, porque si no, no lo va a conocer a Él. Y conocerá, mire, conocerá monumentos lindos, conocerá edificios hermosos, conocerá altares voluptuosos, o conocerá lugares impresionantemente humildes, pero lo interesante es que lo conozca a Él. Que usted pueda ponerse en cualquier lugar que usted quiera, pero preguntarle a Jesús cuál es la verdad. Y dejar que Dios le responda. La verdad es paciencia, benignidad. La verdad es fe. La verdad son frutos del Espíritu Santo. Y querés seguir creciendo, empezá a añadirle a tu fe virtud, a tu virtud, empezá a añadirle templanza, dominio propio, empezá a añadirle amor fraternal, y al amor fraternal, añadirle amor. Vas a ver cómo me vas a conocer, vas a ver cómo vas a conocer esa verdad que un montón de años estuviste buscando y que nadie te pudo dar la receta, nadie te pudo abrir los ojos para decirte cuál es la verdad. Hoy, sabes que predicamos una sola verdad, que Cristo vino a salvar el mundo porque Dios nos amó de una manera inmensa. Y dijo bien claro, mire que yo mando a mi Hijo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso muchas personas se abusan, dicen, no quiero seguir a Cristo hoy, me es más lindo el gauchito Gil, la Virgen de Satanudo, San la Muerte, el flaco me hace más favores. Claro, porque Dios lo aclaró, que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Y ese es el amor verdadero, el amor de verdad, que no te juzga, que te da oportunidad hasta que Él venga. Pero nosotros conocemos que no hay que abusar tampoco. Porque un día dice que así como el ladrón en la noche vendrá, y dos estarán en la cama, y uno se irá con él y el otro se quedará. Dos mujeres estarán lavando y una se irá con él y la otra se quedará. Diciéndole, la mitad del mundo, la mitad de los que me crean se irá, y los que no me creen se quedarán acá, en el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Pero yo conocí la verdad y dejé que el Espíritu Santo entre en mi vida y Él me guíe todos los días con su palabra, diciéndome de qué manera tengo que dar fruto, de qué manera disfrutar de esa naturaleza divina, y Dios me va a venir a buscar. Y aunque le duela mucho, no puedo parar de decir las magníficas cosas que Dios hace en mi vida todos los días. El sentir la paz, el comer en paz, el vivir en paz, el no tener miedo, el saber que Dios está con nosotros, el sentirnos unos hombres y mujeres íntegros que podemos dar vida a otras. Esa es la verdad de Cristo, la más hermosa y maravillosa, la que dejó en manos de todos, leyendo su palabra todos los días, teniendo comunión con Él, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por enseñarnos, papá. Gracias, Dios, porque no es en vano tu presencia. Gracias porque en este lugar mora el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí aprendemos todos los días a vivir la naturaleza divina, enfrentando las luchas, enfrentando los inconvenientes con la palabra y el Espíritu de Dios. Gracias, Dios. Gracias.
porque nunca nos doblegaremos ante nadie. Nuestras rodillas están consagradas para Cristo, para el dador de la vida, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el único, el omnipotente, omnisciente, omnipresente, el que nos amó primero. Gracias, Dios. Te damos gracias, te bendecimos, te honramos, Señor, porque tú eres Dios, porque eres nuestro Señor, y no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Cristo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Adórenlo.